¿me dice que va a haber una variación de volumen o que el cuerpo se va a deformar? O sea, yo entiendo, No, cuando me dice que genera deformación volumétrica cero, la variación de volumen va a ser cero, o sea, se va a deformar el cuerpo nada más, ¿o no? claro, lo que pasa es que tienen que tener en claro lo que es cambio de volumen con Sí, distorsión. sí, o ¿Sí? sea, distorsión de volumen lo genera las tensiones de Tensiones de corte, corte. digamos. Claro. Sí. Y la deformación de volumen la traza. Entonces, en este caso en específico, que me dice que invente un tensor de tensiones que genere deformación volumétrica, yo puedo poner el valor que yo quiera en la diagonal, pero las de cortes tienen que ser cero. No, recuerden dos o tres cosas. Una, la distorsión no genera cambio de volumen. ¿Sí? Sí, sí, Recuerden eso lo que tengo, claro. las deformaciones y las distorsiones están desacopladas. ¿Sí? Entonces, y el cambio de volumen delta V sobre V solo está dado por la traza del tensor de deformaciones, o sea, por las deformaciones normales, aquellas que generan alargamientos o acortamientos. Entonces, puede ser cualquier tensor, tenga o no tensiones de corte, de tal manera que la traza sea igual a cero. No, pero en este caso me dice deformación volumétrica. Una deformación volumétrica no es un cambio de volumen. ¿Sí? Deformación volumétrica Ah, está entonces, asociado al delta V sobre V, o sea, el está cambio de bien. volumen. Yo lo entendí, deformación volumétrica entendí como que el volumen se deformaba, no que cambiaba. Está bien, No, no, listo. no. En este caso, Como no me eh, decía explícitamente que había una variación en el volumen, sí, es cierto, habría que ser bien explícito en esto. En el parcial porque vamos a como, tratar como de... habla de deformaciones, como que se me acoplaba a la extensión de corte. Bueno, más allá de lo que se pida, lo importante es esto, eh, ya ahora saben, obviamente, después de ver cinemática, deformaciones, ¿sí? Recuerden que el tensor de deformaciones infinitesimales es simétrico, ¿sí? La ley de Hooke muestra que el cambio de volumen que está dado por las deformaciones normales, que están asociados a las tensiones normales, recuerden la ley de Hooke, están desacoplados entre sí, ¿sí? Con inclusive las distorsiones entre sí. ¿Sí? Ustedes pueden calcular la distorsión en un plano independientemente de lo que pase con las tensiones de corte asociadas a la distorsión de otro. ¿Sí? Lo dice la ley de Hooke. Eh, a ver, voy a tratar de recordar esto. Eh, ¿Sí? La ley de Hooke lo dice claramente, lo expresa claramente. ¿Sí? Recuerden que ustedes, al aplicar la ley de Hooke con estas ecuaciones es suficiente. Recuerden acá además, eh, se podría simplificar aún más. Si uno pone esto igual a sigma xy sobre 2g. ¿Sí? Porque este término es igual a 1 sobre 2g. Entonces, lo mismo acá. Esto es igual a sigma xz sobre 2g. ¿Sí? Lo importante acá es que la distorsión en un plano, en este caso en el plano z, ¿sí? En este caso en el plano y este del plano x, están desacopladas entre sí. Entonces ustedes las pueden analizar la distorsión en un plano independientemente de las tensiones de corte asociadas a otra. ¿Sí? Y a su vez, las deformaciones normales solo están relacionadas con las tensiones normales. Entonces, fíjense que hay un desacople entre las deformaciones normales que están asociadas al delta V sobre V y las distorsiones. Entonces, que tengas o no tengas tensiones de corte, ¿sí? No te dice nada sobre el cambio volumétrico, delta V sobre V. Porque lo único que te van a generar las tensiones de corte son distorsiones, que no generan cambios de volumen.
No se puede mostrar inclusive eso. Recuerden además cuando analizan esto, el cambio de volumen queda solamente asociado a estas tres deformaciones. Entonces, la suma de estas tres se la traza, la traza del invariante 1, o epsilon acá, o LL, como a ustedes les guste llamarlo, ¿sí? Que es la sumatoria de este más esta. Inclusive pueden ser distintos de cero, lo importante es que esto sea igual a cero. Porque esto da el delta B sobre B. Recuerden que esto es la variación de volumen en términos porcentual. Esto es adimensional, las deformaciones son adimensionales. Porcentual, obviamente si lo multiplican por 100 le dan porcentaje. Pero esto es adimensional. ¿Sí? Para ustedes calcular el delta B tienen que multiplicar la traza por el volumen que están considerando para calcular el delta B. ¿Sí? El delta B sobre B es la variación relativa, ¿sí? En términos porcentuales respecto al volumen inicial. ¿Sí? Entonces, profe, si nos pide que haya deformación volumétrica cero, lo que tenemos que hacer es que la traza de cero, ya sea que todas las componentes sean nulas o que entre sí sumen cero, pero que las de corte pueden tomar cualquier valor que inventemos, si tenemos que proponer uno. Exactamente. Bien, gracias. Esto es lo que tienen que tener en claro. O sea, la idea es que no necesariamente tienen que ser cero las tensiones de corte para que el delta B sobre B sea cero. Lo único que se tiene que cumplir es esto que está acá. Por todos estos motivos que les dije, que esto depende solamente de esto, de que esto está desacoplado con las distorsiones y las distorsiones entre sí. ¿Sí? Lo mismo, si yo tengo un estado tensional dado muy complejo, pero le pido solamente la distorsión en el plano Z, solamente necesitan esta ecuación. Recuerden por qué cuando... Porque esto es La importante. distorsión, perdón, profe, ahí sería eso multiplicado por 2, ¿no? Sí, obviamente, se pasa este 2 al lado y queda 2, ¿sí? En realidad, la distorsión total, recuerden que era gamma xi en este caso, es igual a 2 veces epsilon xi, y queda como sigma xi sobre g. Por eso es importante la definición y entender qué es G. Es el módulo de corte, módulo elástico de corte. Claramente relaciona la distorsión con las tensiones aplicadas asociadas a ese plano. ¿Sí? Recuerden por qué hablo de un plano asociado, porque no es el plano X, no es el plano Y, es el plano Z. ¿Sí? Si yo tengo el eje X y el eje Y acá, ¿sí? Esto es X, esto es Y, las tensiones que estoy involucrando son estas. ¿Sí? Esta es tau xi y x. ¿Sí? Este es el plano Z, cuya normal es el eje Z. Esto que estoy viendo acá es lo que yo llamaría plano Z, plano cuya normal es el eje Z. La distorsión de ese plano va a depender de las tensiones que tengo aplicado en los otros dos. Tau en el plano X en la dirección y esta que es tau en la dirección Y en el plano Y en la dirección X. Y esto, la distorsión del plano Z, la puedo calcular con estas tensiones independientemente de las tensiones que tenga de corte en el plano Z, ¿sí? Y la recíproca en el plano X y Y. Y esa distorsión la puedo analizar independientemente de las otras, ¿sí? ¿Por qué están desacopladas las tensiones y las deformaciones? ¿Sí? Esto es un poco lo que tienen que tener en claro. Si ustedes entienden esto, cualquier cosa que se les pide, lo van a poder resolver. ¿Sí? Seremos cuidadosos en que sea claro en el enunciado. Sí, porque ¿sí? estaba re mareadizo en ese parcial. ¿Cómo? No, que ese parcial es un parcial, un ejercicio de parcial que te leí, me había mareado porque cuando me decía deformación volumétrica no entendía si era o variación de volumen o que se deformaba el volumen. No.
bueno, sí. Es bueno saber esas cosas. Yo siempre trato de ser muy cuidadoso con las definiciones, pero a veces en la propuesta de ejercicios y en el enunciado uno tiene en la cabeza una determinada cosa, pero si no lo expresa bien, pasa esto. Igualmente, a ver, si lo tienen bien en claro, lo pueden deducir, dónde está la interpretación correcta, ¿sí? Lo que pasa es que no debería prestarse a dudas. Bueno, estas son las preguntas que vienen bien para repasar y fijar conceptos, más allá de la matemática, ¿sí? No, matemática, recuerden que la tienen que repasar de años anteriores, ¿sí? Profe, yo quería consultar de ese mismo parcial del que estaban hablando, el ejercicio 4. No sé si Es es que no sé de qué parcial parcial número, están hablando. es el parcial 2, o sea, el segundo parcial, el tercer archivo que está subido en el campus. A ver, déjame No ver. tiene fecha, por eso no sé cómo decírtelo. Me fijo. Tengo el campus abierto acá. Me dijiste parciales. El tercer archivo. O sea, el tercer archivo del segundo parcial. Mm, perdón, Valentín, te borré todo, lo escrito en azul. Bueno, después cualquier cosa volvemos. No chequeé los mensajes y no tengan miedo en hablar, ¿sí? Ahora estamos haciendo consultas, así que por ahí me concentro en lo que estoy diciendo y no veo los mensajes, ¿eh? Sí, pero si me interrumpen con micrófono, es más fácil para mí cortar, ¿sí? Sobre todo cuando termino de explicar algo. Este sería el parcial. A ver si lo vi bien. No, profe, eso no es. ¿Es el tercero? No, ese es el segundo. A ver. Descargaste el segundo, el que dice 3, profe. El que dice segundo parcial 3 barra baja mecánica. El tercero del segundo sería. Está Claro. bien. Yo metí el tercero. En la lista es el cuarto. Bien. Entonces sería. Ahora sí, creo que es este. Sí, ese. Bien. Y me dijiste el ejercicio. 4. Ahí creo que no te aparecen las velocidades. Ay, sí, no sé por qué no te aparecen las velocidades, qué raro. A veces tengo una incompatibilidad, tengo que abrirlo y volver a cerrar las fórmulas para... Bueno, ahora sí, ¿lo vemos? Sí. Bien. ¿Cuál es la pregunta? Mi primer duda es en el punto A, que dice determina la máxima tensión de corte, que esa ya la calculé, y me dio que era cuando I cuadrado más Z cuadrado es igual a R grande cuadrado. O sea, cuando estás en la parte de afuera del tubo, sería. Bien. Y cuando te dice en qué plano actúa, claro, ahí está el problema. ¿Cómo se hace cómo se resuelve? Estos son los puntos de máxima tensión de corte. ¿Por qué? Porque es cuando más rápido cambia la velocidad. En realidad no, cuando los gradientes son mayores, ¿sí? Espacialmente, si yo me muevo en I, ¿sí? Bx varía en mayor medida, ¿sí? La pendiente ahí, o sea, el gradiente que tengo, la pendiente de la curva, ¿sí? Cuando más grande es, mayor es el gradiente espacial de B en función de I, o sea, la derivada de Bx respecto de I, ¿sí? Esto es un gradiente espacial, o sea, la velocidad en X hacia allá,
si yo me muevo en I, ¿sí? La variación espacial, que es un gradiente, pregunta de examen, créanme que muchos no saben contestarla, examen final, es un gradiente espacial, entonces no importa si B hay o no hay B, ¿sí? Lo importante es, obviamente, si es 0 en un punto, habría que ver espacialmente si varía o no, ¿sí? Obviamente, si a lo largo de I es 0, no va a haber gradientes. Un fluido en reposo, obviamente, no hay gradientes de velocidades. Todos los puntos están en reposo. Por eso también se puede analizar como un fluido ideal. Acá, por ejemplo, para I igual a 0, el gradiente es 0 y por lo tanto no hay tensiones de corte porque este gradiente es 0, espacialmente. La pendiente de la curva de la distribución de velocidades es 0 ahí. Ahora, yo obtuve cuál es el punto, ¿no es así? Tengo el máximo gradiente, la derivada de B, Bx respecto a I, este máximo, ¿dónde? Acá, en este punto. Ahora, vamos a sacar este punto acá. ¿Sí? ¿Qué tengo que asignarle al punto para analizar las tensiones? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Poner una referencia? Sí, la referencia está. Un cúbito elemental, un diferencial de volumen. ¿Sí? Recuerden que todo esto está planteado en un delta B sobre B. Delta B, quiero decir. Sobre B me da, perdón, estamos con la cabeza en el problema anterior. ¿Sí? De X, de Y y de Z perpendicular al plano que estoy analizando. ¿Sí? Para ese cubito los ejes de referencia ya están puestos y respecto de esos ejes está escrita el campo de velocidades, que lo tengo que conocer para trabajar, ¿sí? Espacialmente con un planteo euleriano. Yo esto lo tengo que conocer como dato. Si no lo tengo, tengo que tener los desplazamientos de los puntos, derivar y usar. Tengo que tener el campo de velocidades en términos eulerianos. O sea, si yo fijo un punto acá en el espacio, x igual a 0, y igual a r, yo puedo definir el campo de velocidades aquí. ¿Sí? Estas son 0, solamente tengo esto. Si yo derivo, puedo sacar el gradiente también espacialmente en ese punto. ¿Sí? Pero acá yo este cubito que asocié a ese punto, un diferencial de volumen, recuerden cuando analizo el estado tensional, tengo que trabajar con ese diferencial para definir los 3 planos para definir el estado tensional. Tengo X y tengo Y. Y Z, obviamente. Z es perpendicular. No tengo velocidad según Z. Es un típico también estado plano de tensiones. ¿Sí? Si lo considero así. Idealmente, ¿no? Obviamente esto, generalmente la mecánica de fluido es tridimensional. ¿Sí? Pero acá, si tengo un tubo cilíndrico, puedo tomar simetría asimétrica y tomar un diámetro. Bueno, si son 2 placas, ¿sí? Suponer que en Z tengo exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero bueno, ¿cuáles son las tensiones que genero? ¿Sí? Yo acá tengo que sigma IJ para un fluido newtonano que estaba dado por... ¿Cuál es el primer término? Hidrostático. Menos la presión por la identidad. ¿Sí? O el delta de Kronecker, según recuerden que si tomo indicial, es lo mismo. Esto es distinto de 0, vale 1 cuando es diagonal y 0 cuando I es distinto de J. ¿Qué más? Más 2 mu por el tensor de velocidad de formación. Bueno, estas eran las tensiones hidrostáticas, presiones, en realidad, recuerden, es un tensor hidrostático, la identidad es menos P, menos P, menos P, ¿sí? Y los demás 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Algo más fácil, que va a depender punto a punto, ¿sí? Recuerden que acá en
fluido newtoniano en un campo de velocidades acá, voy a tener presión punto a punto, ¿sí? Conociendo la presión en las condiciones de contorno, integrando, yo puedo sacar qué presión tengo en este punto. Vamos a suponer que es P. Entonces tengo una componente hidrostática que va a depender de la presión que tenga justo para este X, ¿sí? Porque acá vamos a tener variación de presión a lo largo de eje X, no en este sentido, porque no hay velocidades, no hay gradiente, vamos a suponer que no hay fuerzas másicas, distancia y demás. Ahora, estas son las que me definen las tensiones de corte, ¿sí? Y va a depender fundamentalmente del que era DIJ igual a 1 medio en este caso, bueno, vamos a ponerlo ya como estaba. Los gradientes de velocidades, ¿sí? Esto es J más elevada de BJ, perdón. O sea, el gradiente de B más el gradiente de B traspuesto. Al ponerlo con los subíndices, me queda el IJJI. Bueno, la derivada de BI no hay, 0, así que esto es 0, ¿sí? Esto es 0. Cuando trabajo con la tensión asociada a este gradiente, ¿cuál es? Sigma XI, ¿sí? ¿Cuánto vale esto? 2 mu por el dxi, que es 1 medio, por el gradiente de bx respecto a y. Esto es para este caso, porque las b sub i son 0, ¿sí? Yo derivo esto respecto de x, me da 0. Entonces me queda esto, con esto se me va, me queda que esto es igual a mu de la viscosidad por el gradiente de bx, perdón, se me traba, respecto de i. ¿Sí? Que acá es máximo. La tensión de corte acá se hace nula y acá es máximo. Ahí estamos bien. Entonces, lo que me falta agregar acá, voy a borrar unas cuantas cosas. Todo esto que ya no necesitamos. Ya sabemos. Necesito espacio para seguir. Escribí bien. Entonces, sigma xi es igual a mu por el gradiente de bx respecto de y. Si yo les pregunto, ¿qué tiene que pasar para que las tensiones de corte sean 0? ¿Qué responden? Que no varíe la velocidad respecto de la posición en X. Bien, generalmente la pregunta es, no tiene que haber viscosidad. La respuesta, perdón. ¿Sí? Pero que no haya tensiones de corte puede ser que yo tenga un fluido viscoso y la tensión de corte sea 0. Por ejemplo, ¿dónde? En En el punto del medio. ¿Sí? Acá tengo tensión de corte 0 en un fluido viscoso. Es un fluido newtoniano. ¿Sí? Entonces, no es condición suficiente o no es la única. ¿Sí? Yo puedo tener gradientes de velocidades, campo de velocidades, ¿sí? Fluido viscoso, ¿sí? Agua, aceite, lo que sea, pero tener tensiones de corte 0. Obviamente en algún punto. ¿Sí? Son las dos condiciones que se dan. Si tengo un fluido ideal, tensiones de corte 0, pero si tengo tensiones, gradientes de velocidades espacial, en un fluido newtoniano puedo tener algunas tensiones de corte 0. En este caso son, en este punto, todas 0, porque las otras también son 0, porque no hay velocidad, no hay variación de velocidad en Y y en Z, o en X tampoco. Profe, te paso una pregunta. Sí. ¿Vos también repetirías ese análisis para el sigma XZ?
Sí, Porque lo también que hay- pasa es que está bien. si yo, sí, me va a dar lo Está bien, está mismo. bien. Porque esto es claramente un fluido en un cilindro. Sí, sí, aunque te dé lo mismo, pero sí, está bien. ¿Sí? Entonces, independientemente del diámetro que yo tome, me va a dar el mismo gradiente, la misma forma de distribución de tensiones, ¿sí? Y va a depender de cuánto me alejo de X, ¿sí? Radialmente, o sea, en R. ¿Sí? Esto es R cuadrado. Entonces, para R igual a 0, desde acá, Bx es 0, para R igual a R, o sea, para R chiquita al cuadrado igual a R cuadrado, me va a dar 0. ¿Sí? Estas son las cosas que tienen que darse cuenta ustedes cuando leen una expresión, ¿sí? Verificar. Obviamente esto va más allá del alcance de esta asignatura, ¿no? Esto lo tienen que haber practicado ya en cursos de matemática, análisis y demás. Bueno, volviendo a la pregunta original, ya que clarificamos todo esto, ¿qué nos falta? Definir, que vamos a cambiar de color, las Profe, perdón, tensiones. pero entonces uno para determinar el punto, o sea, no de determinar el punto, determinar dónde es la máxima tensión de corte, vos lo decís como que I cuadrado más Z cuadrado tiene que ser igual a R cuadrado, no, igual a R. Sí, es R cuadrado, es por Pitágoras, ¿sí? Claro, pero si vos decís R cuadrado, ¿no estás también como teniendo en cuenta los puntos donde en realidad es cero? Porque en algún momento va a tocar los ejes, por así decirlo, va a tocar el eje X. Sí, pero es lo mismo. O sea, yo puse el R cuadrado para indicar que acá esto es un campo de velocidades en un cilindro, ¿sí? Y la velocidad la va a dar cuánto yo me alejo del eje X, del eje, ¿sí? Notaciones, si yo le pongo notaciones cilíndricas, esto pasaría a ser R cuadrado, ¿sí? Dependería solamente de R, independientemente si está, por ejemplo, para R chica igual a R grande, estoy tocando el caño, ¿sí? El cilindro, el metal, por ejemplo, un gasoducto, por ejemplo, o un oleoducto, un acueducto. Ah, está bien, porque ahí estás hablando de un círculo en un plano X, está bien, entonces sí. Ahora sí. Claro, exactamente. Para Ahí un está, ahí está, ahí X está. yo tengo toda la sección del Claro, cilindro indicado, o el espacio, claro, no, no, sí está bien. ese plano está dado por esta ecuación, ¿sí? Acá está en coordenadas cartesianas, pero en caso cilíndrica, que es más fácil, todo depende de R, independientemente de dónde esté. ¿Sí? Y ahí puedo diferenciar en el sentido de R, ¿sí? Puedo hacer delta V X respecto de R, y me independizo de X, de Y o de Z. Hay axisimetría. Bien, gracias. No, nada. Bueno, entonces, ¿qué tengo acá en este cubito? Si analizo el estado tensional, lo tengo que expresar, ¿sí? Obviamente, perdón, si escribo el tensor, tengo sigma IJ del punto SA, por ejemplo, le doy un nombre para identificarlo. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo acá? ¿Qué tensiones tengo? La diagonal es nula No. en el punto A. Ah, no, perdón, es menos P por la identidad. Ah, bien. Sí, estaba pensando solo en las de corte, sí, sí. No se olvide eso. Si yo le pido el estado No, no, tensional, no. estado encima de J, recuerden, para un Sí, es completo. las tensiones de corte están separadas, ¿sí? Bien desacopladas, pero esto acá aparece menos P, que es, o sea, el estado, la componente hidrostática, más la tensión tau en el plano X en la edición y la recíproca, perdón, me controla el mouse, tau en el plano Y en la edición X. ¿Sí? Obviamente las demás son 0. Las otras tensiones de corte. Y bueno, ¿cómo es el estado tensional acá?
menos P, obviamente están las equilibrantes también, ¿sí? Tengo acá también, según el eje Z, ¿sí? Esta que está acá, y las tensiones de corte. Profe, perdón, ¿por qué sigma x z es 0? Porque no hay gradientes de Vx respecto de Z. Profe, ¿Cómo pero que cuando no? aplicás gradiente de B no te quedan componentes en Z. Claro. No se ven los gradientes, pero no estarían igual. No, pero me parece que en el punto A, Z vale 0. Por eso me acuerdo. Sí, porque tu velocidad en X también te depende de Z. No varía, además es cero la velocidad. Fíjense, si variaría, yo tendría que moverme en Z en este punto. Y si me muevo en Z, la velocidad sigue siendo cero. Ah, ¿Sí? está bien, está bien. En este punto también, fíjense que si yo me muevo en Z, también voy a tener pendiente nula. ¿Sí? Claro. Supongas este perfil que venga desde atrás y venga hacia adelante. El mismo perfil va a tener en ese punto hacia adentro pendiente nula. O sea que en ese gráfico la pendiente depende de I nada más, por eso. Exactamente. Claro. Por eso esto se puede reemplazar por R cuadrado. Entonces uno solamente va a depender de los gradientes en R. ¿Sí? Obviamente si es axisimétrico. Acá estoy cortando justo en el eje. ¿Sí? No puedo hacerlo en un plano que no sea justo diametralmente el tubo. ¿Sí? Pero, profe, una pregunta. Si vos estás en el 0,0 en I, en XY, ¿no? Y te mueves en Z para atrás o para adelante, sí te cambia la velocidad. Si eso no es, o sea, no vendría a ser sería como un frente de onda. Bueno, si estás en cero, si me muevo en Z, va a variar, pero el gradiente justo en ese punto es cero. La pendiente de la curva en ese punto es cero. Obviamente, si yo me muevo a un valor finito en Z, así como me muevo en I, voy a tener que la velocidad va decreciendo. ¿Sí? Pero la pendiente la da, obviamente, un delta que pasa el gradiente espacial en un diferencial de I cuando delta I tiende a cero. Recuerden lo que son las pendientes. El límite, cuando el delta ese que estoy tomando tiende a cero, me da la pendiente de la curva en ese punto. Y la pendiente es cero en ese punto. Independiente que después más allá empiece a bajar. O sea, acá estamos, me parece, ya pensando en cosas básicas. El otro día también en una clase, Bien. con algunas preguntas, creo que me parece que tienen algunos conceptos mal arraigados con el tema de los límites, las derivadas, ¿sí? Cuando uno Claro, no, igual deriva, pensé que estaba sacando el sigma IJ como más para cualquier punto, no para el punto A. Todavía no dije nada. no, recuerden que acá usamos gradientes, estamos haciendo derivadas espaciales, ¿sí? Esto tiene que quedar bien en claro, porque son conceptos básicos asociados a una derivada, ¿sí? Que la pendiente de la curva. Acuérdense que uno toma la secante, pero cuando el delta X tiende a cero o el delta Y tiende a cero, yo tengo la pendiente en el punto. ¿Sí? Si tomo un delta X de K sobre 2 hacia un lado hacia otro, empiezo a tener una secante que va cortando, pero ¿sí? A medida que tiendo, es un límite. ¿Sí? Recuerden bien el concepto de derivada, sobre todo de gradiente espacial y demás. ¿Sí? Acá no estamos analizando la variación en el tiempo, sino variaciones espaciales. Bueno, y nos falta ubicar, que era la pregunta inicial, dónde están las tensiones de corte. ¿Sí? ¿Qué tensiones de corte calculé? Sigma XY, sigma X. En el plano X, en la dirección Y, y en el plano Y en la dirección X. Y las recíprocas. ¿Sí? Esto es sigma en el plano Y en la dirección X. Y esta, bueno, la que calculé acá es la derivada de B, perdón,
cualquier cosa, estoy leyendo lo que puse y tengo que poner sigma en el plano X en la dirección Y. ¿Cuál es la que ustedes pueden visualizar claramente con las líneas de flujo? ¿Sí? Esto es una forma muy interesante de visualizar esto. Vamos a poner otro valor. ¿Sí? Acá está el caño, ¿sí? Dijimos que acá tenemos, o sabemos, que tenemos la condición de no deslizamiento, ¿sí? Entonces, esta tensión de corte, ¿cómo la podemos pensar? Justo en ese punto. Como una fuerza de roce. La fuerza de roce o la fuerza que aplica sobre el fluido, sobre ese diferencial de volumen del fluido, ¿de qué cosa? ¿Quién lo ejerce? La viscosidad. El cilindro. Por la viscosidad, pero ¿quién lo está ejerciendo? El Yo cilindro. estoy... ¿Cómo? El cilindro, ¿no sería? El cilindro, el caño, ¿sí? Está la fuerza que ejerce el caño sobre el diferencial de volumen del fluido. Y esta de acá abajo, La reacción sería pero ¿quién lo está ejerciendo? el fluido. El mismo propio fluido. Claro. Otro diferencial de fluido que tengo a continuación. ¿Sí? Sobre el cual yo voy a poder dibujar, obviamente, la tensión de corte en el otro sentido. ¿Sí? La recíproca. La acción y reacción. ¿Sí? Bueno, obviamente, a medida que me desplazo yo en aquel sentido, las tensiones de corte van a ir disminuyendo, ¿sí? La máxima la tengo acá, hasta llegar a 0, ¿sí? Pero fíjense que estas tensiones de corte es el resultado de la variación de velocidades a lo largo de I. ¿Sí? Y diferencial a diferencial, las tensiones de corte van variando porque yo tengo velocidades, ¿sí? Que vamos a poner con otro color, a ver cuál podría ser. Bueno, un rojo que no está ahora. Profe, y si te corres un diferencial hacia la derecha del punto A, ya el fluido no estaría tocando sobre el caño. Esperaba un poquitito que no logré entenderte. Acá, suponiendo que la velocidad es 0, ¿sí? Acá es 0, nada. Acá es un poquitito más grande, ¿sí? Acá es un poquitito más grande, ¿sí? Y estas son las líneas de flujo que de última tengo, ¿sí? En este sentido. Y la diferencia de velocidades entre uno y otro son los que distorsionan ese cubito, ¿sí? Este diferencial de volumen, generando las tensiones de corte. Obviamente por la acción física de la viscosidad, ¿sí? La ecuación constitutiva es el resultado de mucho estudio, de mucho análisis, de ver cómo se generan esas tensiones de corte que hacen que se generen estos campos de velocidad, ¿sí? La condición de no deslizamiento también es un fenómeno físico, verificable, ¿sí? Queda menos de un minuto, profe. Sí, bueno, cortamos.